Bienvenidos a esta nueva sesión de casos de la vida real, Rhinomeeting 2.0, casos de rinitis alérgica en pediatría, en preescolares, en adolescentes, y vamos a platicarles de un caso. Vamos a hablar un poco sobre la rinitis alérgica y por otro lado, tratar de empatar un poco los casos estos que vamos a presentarlos con los de su práctica diaria. Les recuerdo durante la charla, si tienen sus preguntas, las vayan elaborando para que las vayan subiendo al chat y poderles dar respuesta a sus dudas. Me presento, yo soy el doctor Carlos Quilty Siller, soy otorrinolaringólogo. Me dedico más al área de rinología, senos paranasales y base de cráneo. Yo estoy en el Hospital Zambrano Elion en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es Hospital de Tecnológico de Monterrey. Y bueno, mencionarles que pertenezco a 3 sociedades importantes de otorrinolaringología, 2 nacionales, como es FESORMEX y como es Sociedad Mexicana de Otorrino. Y por otro lado, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Vamos a platicar un poquito del abordaje y el manejo de la rinitis alérgica en edad pediátrica, empezando por la definición de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, bueno, es una enfermedad inflamatoria crónica que ha ido cobrando una importancia importante en los últimos años porque ha habido un incremento paulatino en la prevalencia y en la sintomatología en los últimos 50 años de edad, y cada vez se identifican más toda la sintomatología que se asocia a la rinitis alérgica, sintomatología en afectación de calidad de vida, en los niños, en el desarrollo, en el rendimiento escolar, en el rendimiento de actividad física. Entonces es por eso tan importante que definamos con detalle el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. El reconocimiento como enfermedad respiratoria inflamatoria en los niños se deriva mucho de su elevada prevalencia. O sea, realmente la prevalencia es muy alta. Muchos casos de rinitis alérgica pasan sin diagnosticarse y son niños que están en desventaja por un pobre rendimiento escolar, por un pobre nivel de descanso que tienen en el día a día. Mencionar un poco sobre las comorbilidades o sobre los síntomas asociados más que comorbilidades que se presentan en la rinitis alérgica, como es la conjuntivitis, sinusitis bacterianas que se asocian a la rinitis alérgica. Importantes saberlas diagnosticar y saberlas tratar. Otitis medias, que pueden ser otitis medias serosas, otitis medias mucoides, otitis medias agudas también, que llevarían un tratamiento adicional de la rinitis alérgica. Identificar el crecimiento de las amígdalas y de las adenoides en los niños con rinitis alérgicas y otro tipo de padecimientos alérgicos como urticaria o eczema. Mencionar también, es bien importante, que la rinitis alérgica en edad pediátrica se asocia a un aumento hasta de 3 veces al riesgo de desarrollar asma en la vida del adulto. Por eso el mejor momento para diagnosticar y tratar la rinitis alérgica pues es en la infancia. Importante también identificar los factores hereditarios. Mencionarles que cuando uno de los padres tiene alergia, pues la probabilidad de que el niño tenga una alergia pues es hasta un 50%. Cuando los 2 padres lo tienen, esta se incrementa hasta arriba de un 65 o un 70%. Sin embargo, esto no explica el porqué del incremento en la incidencia de la rinitis alérgica estos últimos años en la rinitis alérgica, sino que este incremento viene por cambios en el medio ambiente, cambios en la alimentación que son bien importantes, una afectación importante en el microbioma por cambios en la alimentación en los niños. Es importante mencionar, sobre todo los que ven muchos pacientes pediátricos y tienen contacto con los
padres de los niños, sobre todo con la mamá, que la lactancia materna disminuye en forma importante el riesgo de desarrollar cuadros alérgicos en la edad preescolar y en la edad escolar o en la adolescencia. También es importante mencionar que la introducción temprana de algunos alimentos, todos ellos naturales, como sería el trigo, el huevo, centeno, avena, disminuye el riesgo también de desarrollar rinitis alérgica. Esto en contraposición de iniciarles una dieta con alimentos sintéticos en etapas tempranas de la vida. Entonces, una alimentación sana en etapas tempranas de la vida les ayuda a desarrollar una mejor microbiota intestinal, a diferencia de lo que hacen los productos sintéticos. Pero ¿cuál es el cuadro clínico de la rinitis alérgica en edad pediátrica? El diagnóstico así importante, diferenciadores de cuadros virales recurrentes. En un principio parecen cuadros muy similares, sin embargo, la alergia tiende a ser un cuadro más persistente, no se asocia a hipertermia o fiebre, a diferencia de los cuadros virales que generalmente se asocian a fiebre. En el adulto es más fácil diferenciar el cuadro alérgico del viral porque el adulto sí es capaz de decirnos que su sintomatología inició con una odinofagia y posteriormente tuvo algo de malestar general, hipertermia, y el niño no nos puede decir eso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de sacar esa información de los padres del niño para tratar de diferenciarlo, además de la exploración física. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la rinitis alérgica en edad pediátrica? Pues los estornudos en salva, el prurito nasal, el niño que constantemente se está tallando su naricita y eventualmente se desarrolla esa marca en el dorso de la nariz que se conoce como el saludo alérgico. La obstrucción nasal, que la obstrucción nasal pues obliga al niño a ser un respirador oral. Al ser respirador oral empieza a tener rasgos faciales, el fenotipo del niño va cambiando, entonces importante identificarlos también. Y el tipo de rinorrea es una rinorrea hialina persistente, a diferencia también de un cuadro que originalmente es viral y posteriormente bacteriano. La rinorrea no es tan fluida como sucede en la rinitis alérgica. Identificar los síntomas extranasales. Al momento de haber un proceso inflamatorio en vías aéreas superiores, puede haber una obstrucción también de la ventilación de ambos oídos hacia la cavidad nasal por inflamación a nivel de la trompa de Eustaquio o por un crecimiento de tejido adenoideo que impide una adecuada ventilación de los oídos, y son niños que son un poquito más susceptibles de desarrollar cuadros de otitis medias serosas, que se les llamarían otitis medias silenciosas porque generalmente el niño no se queja de sintomatología de oído. Sin embargo, el síntoma principal en estos casos es que el niño escucha menos y hay un desfase en el desarrollo del lenguaje en comparación con un niño que es completamente sano. ¿Cómo llegar al punto de una identificación o un diagnóstico completo de una rinitis alérgica en un niño? Bueno, exámenes de laboratorio y gabinete, como los vamos a ver, y ocasionalmente las pruebas de alergia o IgE específica para determinar y llegar a un diagnóstico preciso. Con la sintomatología de la rinitis, la sintomatología nasal, más la historia familiar, la historia de padres probablemente alérgicos o no alérgicos, más la exposición a alergenos como puede ser la presencia de mascotas en la casa o de algún aeroalergénico en el entorno donde vive el niño, nos podemos ir dando una idea de si eso no está, si no está expuesto a cuadros a aeroalergenos. Todo este escenario de la historia familiar, la exposición a probables alergenos, la sintomatología y los signos del niño, con eso podemos determinar con un alto grado de sospecha el diagnóstico o no de una rinitis alérgica. Si a eso nosotros le agregamos en exámenes de laboratorios no específicos, como pudiera ser una IgE total o una eosinofilia, pudiéramos
al cuadro ese de sospecha, agregarle lo que le pudiéramos decir probable rinitis alérgica más allá de la sospecha. Pero si a este le agregamos IgE específica o se confirma con un reto con antígenos, entonces pudiéramos confirmar realmente el diagnóstico de una rinitis alérgica. Ahora, este proceso inflamatorio que da esa sintomatología de congestión nasal, de un moco constante, ciertos rasgos faciales, nos va a determinar el fenotipo. O sea, son todos esos rasgos que nosotros podemos ver en el paciente alérgico, que casi de entrada podemos sospechar que es un caso de una rinitis alérgica. Pero también existe el endotipo, y el endotipo es las diferentes manifestaciones que podemos encontrar hablando específicamente de rinitis, y que hay que hacer un diagnóstico diferencial de rinitis alérgica, como pudiera ser una rinitis crónica inflamatoria de tipo no alérgica, como puede ser una rinitis infecciosa de tipo viral o bacteriana, algunos tipos de rinitis que se asocian a alteraciones mecánicas en la ventilación o en el flujo de moco en los niños, y eso nos determina el endotipo. Importante mencionar que las exposiciones a los alergenos al principio, entre más temprano en la vida, ejercen una profunda influencia en el desarrollo del fenotipo alérgico, ya sea la presencia o, por supuesto, o la ausencia, ¿verdad? Determinan el fenotipo. En tanto que el endotipo se determina por la respuesta inmune tanto innata como adaptativa, y este endotipo de la enfermedad se modifica por la actividad de factores genéticos o epigenéticos, por la integridad o no de ese epitelio respiratorio, con lo que se puede alterar esa barrera epitelial, y al afectar esta barrera epitelial, bueno, estamos afectando la respuesta innata. Por supuesto que este endotipo también está influenciado en buena medida por los hábitos tanto alimenticios como hábitos de rutina diaria, y los hábitos alimenticios pueden modificar tanto el microbioma respiratorio como el microbioma gastrointestinal. Entonces vamos a platicar de un caso de la vida real de un paciente con sintomatología con alta sospecha de probable rinitis alérgica, y este sería el caso de un adolescente de 16 años que tiene una historia de congestión nasal, que la congestión la definen como el que yo me acuesto y no puedo respirar, batallo mucho noche tras noche, tengo que estar dependiendo del uso de descongestivos tópicos. Obstrucción nasal. Una obstrucción nasal generalmente es el paciente que dice se me tapa una fosa nasal o se me está tapando el otro, y van siendo obstrucciones de tipo alternante. Y es el caso de este paciente, que él describe una obstrucción nasal predominantemente por fosa nasal derecha. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué un cuadro de rinitis alérgica tiene una sintomatología tan sesgada hacia una fosa nasal? Y adicionalmente describe mucha fragmentación de sueño. ¿Cómo se describe la fragmentación de sueño en este paciente? Pues es una somnolencia matutina, o dificultad para levantarse en la mañana, y somnolencia en el transcurso del día. Pesantez facial, y la pesantez facial se da porque hay un proceso inflamatorio en senos paranasales, y se siente esa sensación de lo que en inglés le pudieran llamar un brain fog, o embotamiento sería probablemente la mejor traducción al español. Hiposmia, de repente dicen, bueno, hay aromas que yo no percibo, que los demás sí están percibiendo, y seguramente eso está asociado a la inflamación endonasal, y bueno, todos los signos que se asocian a la manipulación constante de la nariz por la presencia de ese moco y estárselo aseando constantemente, lo que sería el sanudo alérgico. Este paciente niega cualquier otro tipo de sintomatología. Entonces, en resumen, es un paciente que no respira bien, que se queja de mucha rinorrea,
que se queja de fragmentación de sueño y una sintomatología que tiene pues, más de 4 días de la semana y más de 4 semanas. Entonces, hay que hacer una anamnesis completa para determinar exactamente el diagnóstico en este paciente, ver la exposición a alergenos probables, a lo mejor es muy deportista, sale y juega algún tipo de deporte en espacios en los que hay mucho pasto y generalmente eso pudiera estar asociado a una exacerbación de su sintomatología. Entonces al paciente le hacemos una endoscopía nasal. En la endoscopía nasal vemos en la fosa nasal derecha, una fosa nasal derecha discretamente más estrecha. En una de las imágenes se ve el cotonoide que nosotros ponemos con descongestivo para tratar de abrir al máximo esa cavidad nasal y poder tener una mejor idea de toda la cavidad nasal prácticamente hasta la coana. Y por el lado izquierdo vemos una degeneración polipoide, quiere decir que es una inflamación severa en el que ese proceso inflamatorio ha sido tan persistente y tan constante que el epitelio empieza a cambiar un poquito su aspecto, a lo que nosotros le llamamos una degeneración polipoidea. Por la misma sintomatología del paciente decidimos hacerle un estudio de imagen. En este caso le hicimos una tomografía computada. Un estudio de placa simple en 3 posiciones puede ayudar más que nada a determinar si hay un proceso coadyuvante o un proceso adicional infeccioso, sobre todo en senos maxilares, que nos ayudaría a ver si hay algún nivel hidroaéreo y con eso determinar si además del tratamiento alérgico le tuviéramos que dar algún otro tipo de tratamiento, probablemente de tipo antibiótico. Pero aquí lo que vemos es consistente con la descripción que hace el paciente. Vemos una desviación del septum nasal importante hacia la derecha y eso hace que el paciente el proceso inflamatorio del paciente perciba mucho más obstrucción del lado derecho, pues es una obstrucción de tipo mecánico más la obstrucción de tipo inflamatorio. Entonces, con la información que tenemos del paciente, ¿cómo pudiéramos nosotros clasificar a la patología o la rinitis de este paciente de acuerdo a las guías ARIA? Recuerden que es intermitente o persistente. El intermitente es más de 4 días por semana y más de 4 semanas consecutivas y definitivamente los tiene. Y de acuerdo a la severidad, si tiene más de un síntoma, más de 2 síntomas, entonces vamos a revisarlo en detalle. ¿Tiene el sueño alterado? Sí lo tiene alterado. ¿Tiene afectación en las actividades cotidianas? Pues sí lo describe como somnolencia durante el día. ¿Tiene afectación en el rendimiento escolar? No lo describe como tal, pero sí describe que constantemente está batallando para respirar. Entonces, de acuerdo a la sintomatología, este paciente, este adolescente, pudiera estar en el caso de una rinitis alérgica de moderada a grave. Entonces, con eso ya tenemos el escenario o la información suficiente para iniciarle un tratamiento. El tratamiento médico consistiría obviamente en desinflamar esta cavidad nasal, como vemos en la imagen endoscópica, es un epitelio hiperplásico, inflamatorio, con mucha rinorrea. Entonces el primer paso sería tratar de disminuir este proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué le damos? O sea, hay muchos medicamentos que le podemos dar a este paciente, pero si nosotros nos apegamos a las recomendaciones de las guías ARIA, que son tratamientos basados en evidencia, pues seguramente le vamos a dar una mejor alternativa de respuesta al paciente. Entonces vamos a pegarnos a las guías ARIA y vamos a ver qué nos dice en cuanto a las recomendaciones de tratamiento. Recordar que estas guías son enfoques basados en evidencia, no es decisiones tomadas nada más basadas en sintomatología, sino en evidencia previa en pacientes previamente tratados. Y este sería más o menos el algoritmo en el manejo de la rinitis alérgica en pacientes
pediátricos hasta pacientes adolescentes. 2 o más síntomas sugestivos de rinitis alérgica, bueno, probablemente un antihistamínico no sedante sistémico. Si la sintomatología es congestión nasal y una rinitis alérgica que ha respondido levemente o moderadamente al puro antihistamínico oral, bueno, considerar agregar un corticosteroide nasal. Y en otros casos que hay alguna comorbilidad asociada, bueno, identificar cuál es y plantear el tratamiento de esta comorbilidad. Este sería más o menos un resumen de las recomendación a través de las guías. En intermitente leve, probablemente el manejo ideal inicial sería un antihistamínico no sedante de tipo oral o tópico. Aquí en nuestro país tenemos mucho más facilidad del uso de los antihistamínicos orales con una muy buena respuesta. En intermitente moderado grave, persistente o leve o persistente moderada grave, bueno, considerar además del uso del antihistamínico un esteroide intranasal. El uso de descongestivos básicamente se utiliza por periodos cortos para las crisis agudas, aunque en lo personal yo les diría el uso del descongestivo lo utilizo más en los cuadros de rinitis de tipo viral, que la vida media es corta y el apego o la dependencia al uso del descongestivo oral pues va a ser por un periodo mucho más corto, y el paciente de la rinitis alérgica el tratamiento es más basado en lo que mencionábamos ahorita del antihistamínico y del esteroide intranasal. Valorar la inmunoterapia cuando la respuesta al tratamiento no ha sido la esperada. Y esta es la evidencia de los beneficios que nos dan los diferentes tipos de tratamientos. El antihistamínico oral, como lo podemos ver, tiene una alta efectividad para estornudo, para rinorrea, para el prurito nasal y para el prurito ocular, y una respuesta moderada buena para la congestión nasal. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es que el antihistamínico me ayuda en la congestión? Y bueno, y es que la histamina es una sustancia que activa el factor de transcripción nuclear kappa beta, que es un regulador de genes proinflamatorios, y si este regulador de genes proinflamatorios está activado, entonces se empieza a perpetuar el proceso inflamatorio y hay que tratar de bloquear este proceso inflamatorio, y el antihistamínico no sedante nos ayuda a tener esta respuesta antiinflamatoria. Los esteroides intranasales, un beneficio importante en el manejo de los estornudos, de la rinorrea, de la congestión y del picor nasal. Entonces, realmente la evidencia es suficiente para saber que el paciente va a responder bien al tratamiento médico. En cuanto a los antihistamínicos, hay antihistamínicos de primera y de segunda generación. La recomendación de las guías ARIAS es un antihistamínico no sedante, sino es un antihistamínico de segunda generación que no cause sedación, que no interactúen con el citocromo 450. Dentro de los antihistamínicos orales, ¿cuáles son los grandes beneficios? Ya los mencionamos ahorita, ayudan a reducir los síntomas de estornudos, rinorrea, síntomas oculares, dan un tratamiento muy bueno en el manejo de la enfermedad intermitente leve, y los de primera generación, que son buenos antihistamínicos, tienen el efecto, el efecto no deseado de la sedación, y que son medicamentos de vida media muy corta, entonces el apego al tratamiento se disminuye en forma importante. Entonces, la indicación o los beneficios importantes en los antihistamínicos está dado en los de segunda generación, por todos los mecanismos que mencionamos de no sedación y de una respuesta antihistamínica y antiinflamatoria muy buena. De los no sedantes, en lo personal yo utilizo mucho la levocetiricina por muchas ventajas y por el perfil de seguridad que tiene la levocetiricina, sobre todo en pacientes pediátricos. Está demostrado su perfil de seguridad y por supuesto su eficacia.
Si mencionamos específicamente en cuanto a la levocetiricina, no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces el efecto de sedación no se da, y eso es importante. Tiene un muy escaso efecto sedante a las dosis recomendadas habitualmente, una vida media larga. Las dosis ponderales, si nosotros decidimos darle a un niño, mencionarles que son 2.5 miligramos administrados en 2 tomas, y los adultos o niños de 6 a 12 años y en adultos, pues en una sola toma al día, 5 miligramos una vez al día. Si comparamos la levocetiricina contra la cetiricina en cuanto a síntomas asociados a la administración de ellos, básicamente síntomas de somnolencia, alteraciones, algún tipo de alteración neurológica, insomnio y fatiga, vemos que la levocetiricina con mucho supera a la cetiricina en cuanto a esta sintomatología que se da por la administración del medicamento, a los efectos adversos por medicamento. La levocetiricina supera con mucho a la cetiricina. Y en cuanto a perfil de seguridad, bueno, todas estas son publicaciones que nos hablan de perfil de seguridad. Por supuesto, no nos detenemos en hablar de ellos, pero es un ejemplo. Todas estas son publicaciones indexadas que hablan del perfil de seguridad de la levocetiricina desde edad pediátrica hasta adulto. Esteroides intranasales también hay muchos. Desventajas de algunos esteroides intranasales: resecan mucho la mucosa nasal. Hay otros esteroides intranasales que no resecan la mucosa nasal, como el propionato de fluticasona. Es un esteroide que, además del efecto antiinflamatorio ya probado, humecta las vías respiratorias superiores, y con eso se disminuye el efecto no deseado de sangrado nasal por el uso prolongado de esteroides intranasales. Y el otro beneficio, pues no alteran el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. Tratamientos coadyuvantes que nos ayudan al manejo de la sintomatología de la rinitis alérgica son las soluciones nasales, que pueden ser soluciones salinas o soluciones de agua de mar. Y hay muchas publicaciones que hablan del beneficio que está probado con el uso de estas soluciones. Básicamente el beneficio principal es que mejoran el transporte mucociliar, pero también entre las soluciones hay diferencias. Una solución de agua de mar con mucho supera el beneficio de una solución fisiológica, mejora el arrastre mecánico del moco, mejora la tonicidad. Bueno, tiene una tonicidad similar al del plasma, entonces con eso ayuda un poco mejor al manejo de las secreciones. Tiene oligoelementos que son benéficos para la mucosa nasal. Los iones de bicarbonato reducen la viscosidad del moco, y con eso también se está moviendo mejor todo secreciones nasales que están producidas en mayor cantidad y más espesas en el paciente con rinitis alérgica que en condiciones normales. Si adicionalmente a estas aguas de mar le agregamos algo que tenga un efecto antiviral o bacteriostático, como puede ser el xilitol, bueno, entonces ya tenemos un beneficio adicional. Entonces tenemos el antihistamínico no sedante, tenemos el antiinflamatorio corticosteroide intranasal, y a le agregamos una solución de agua de mar más el beneficio bacteriostático y antiviral. Va a tener una mejor respuesta el paciente que los utiliza. ¿Cómo podemos ver este movimiento ciliar y las consistencias del moco para demostrar el beneficio coadyuvante de las soluciones de agua de mar? Y este es un paciente con historial de rinitis alérgica con cirugía previa, en el que este es el ostium del seno maxilar con una sinusotomía previa, y vemos la salida del moco. Es un moco espeso que fluye muy lentamente en dirección del seno maxilar hacia la nasofaringe. Entonces, si nosotros de alguna forma le ayudamos a que este moco se mueva
a mayor velocidad, con eso disminuimos el riesgo que este moco que estamos viendo cómo fluye entre cornete medio y cornete superior. Si este moco se llega a estancar, tiene una alta probabilidad de colonizarse por bacterias, pero si le damos la movilidad, le estamos ayudando a un mejor aclaramiento mucociliar específicamente en este paciente. Vemos con detalle cómo realmente se ve el flujo del moco en dirección anteroposterior, y por eso es que tenemos la certeza de que las soluciones de agua de mar nos dan un beneficio importante. Hay otro tipo de soluciones de agua de mar que son las soluciones hipertónicas, y la solución hipertónica, básicamente el paciente que se queja demasiado de congestión nasal, le ayuda también porque tiene un efecto de disminuir el edema del epitelio respiratorio, sobre todo cuando esa congestión está más dada por edema que por la inflamación misma. Entonces va a tener un beneficio adicional, pues por el flujo de una solución isotónica intracelular a una hipertónica, donde está la solución hipertónica que estamos aplicando. Entonces contribuye a disminuir la inflamación a la par de todo el tratamiento coadyuvante que ya mencionamos ahorita, antihistamínicos, esteroides intranasales. En resumen, ¿cuáles son los principios del tratamiento en el paciente con rinitis alérgica? Uno es definir los objetivos del tratamiento, es identificar los factores desencadenantes de esta rinitis alérgica, lo que mencionábamos ahorita, a lo mejor una alimentación basada en muchos colorantes sintéticos, pues había que cambiar los hábitos alimenticios, utilizar los fármacos adecuados de acuerdo a las guías ARIA, controlar y revisar la adherencia al tratamiento, saber que los padres tienen la posibilidad de apegarse al tratamiento de sus hijos, o que el adolescente ya por sí mismo lo puede hacer, vigilar la evolución del paciente, cómo va la respuesta al tratamiento, evaluar el uso de inmunoterapia cuando tenemos una prueba en pruebas cutáneas o en IgE específica, que el paciente es alérgico y la respuesta al tratamiento fue una respuesta no al 100% de eficacia. Dentro de los objetivos les recuerdo, pues, manejo de crisis aguda, control a largo plazo, identificar si existe alguna condición especial en el paciente, y sobre todo atender las comorbilidades, como lo demuestra el estudio NODPAR, en el que los pacientes que tenían alguna obstrucción de tipo mecánico, la respuesta al tratamiento alérgico de acuerdo a las guías ARIA, bueno, la respuesta no fue tan buena, sobre todo en esos pacientes que tenían una obstrucción muy importante por crecimiento de los cornetes, pero puede ser crecimiento adenoideo o puede ser desviación del septum nasal. Mensajes para llevar a casa: utilizar los antihistamínicos orales como primera elección para el manejo de la rinitis alérgica intermitente leve e intermitente moderada grave. Utilizar los esteroides intranasales para los casos de rinitis persistentes leves o intermitentes moderadas a grave. Y terapia combinada en aquellos casos de persistente moderada a grave. Considerar la inmunoterapia cuando no ha sido suficiente la respuesta, o no ha sido ideal la respuesta del paciente al uso convencional de acuerdo a las guías ARIA. Entonces, con esta última imagen podemos hacer hicimos un repaso completo de todo lo que es un caso típico de rinitis alérgica, que puede ser valorado por el médico de primer contacto, sea médico general, sea un médico familiar, por supuesto también por pediatra o por nosotros. El manejo va a ser básicamente el mismo. La ventaja de nosotros como otorrinolaringólogos es que podremos tener la posibilidad de hacer una exploración más a detalle por el uso de la fibra óptica o de un equipo de microscopio. Pero bueno, la cavidad nasal se puede identificar bastante, o se puede explorar bastante bien con otoscopio, cavidad oral, identificar pues todos esos rasgos fenotípicos en el paciente alérgico.
Con esto yo agradezco la atención de ustedes a la charla. Les recuerdo, si tienen dudas, preguntas, por favor, hacerlas llegar a través del chat que tenemos habilitado para la conferencia. Gracias.